Muy buenos días a todos los que nos van a visualizar. Mi nombre es Ricardo Salvatierra y el día de hoy vamos a tener una conversación muy bonito con respecto a lo que estamos percibiendo actualmente bajo la coyuntura tanto político y social. Quiero dar la bienvenida al doctor Joel Díaz. Él es profesional sociólogo de carrera, en la cual nos va a permitir poder explayar algunos puntos importantes que podamos estar visualizando, ¿no? Bajo el contexto social. Doctor, quisiera darle la bienvenida y muchísimas gracias por permitir hacer posible un conversatorio sobre temas actuales que estarían sucediendo y le reitero los agradecimientos. Muy buenos días a todos, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Saludos a tu persona y también a todos y a tus oyentes, que yo sé que son bastantes y cada vez se van sumando mucho más. Sí, doctor, muchísimas gracias. Y justamente el propósito era conversar sobre estos aspectos porque están sucediendo y muchas cosas como por ejemplo los exmandatarios, ¿no? Eh, Se ha visto dentro de los 35 años, 35 años, incluso un poquito más que los mandatarios han terminado a la cárcel, doctor. ¿Cómo eso podríamos entender? ¿Qué es lo que estaría pasando? ¿Cómo podemos poder comprender que lo que ellos trataban de transmitir bajo sus coyunturas electorales, promesas, obras posiblemente, no se concuerda o quizás al final de todo el panorama de todo el ciclo de gobierno han terminado en la cárcel, ¿no? Es una gran problemática que de repente usted no puede extender y comprenderle por qué los últimos presidentes han terminado en la cárcel, doctor. Gracias por las preguntas. Una pregunta muy compleja, no es una pregunta muy sencilla, debido a que cada uno tiene diversos tipos de imputaciones, ¿no? Sin embargo, habría que recordar un poco la historia con Leguía, que fue el primer presidente que tuvo condena, justamente a la edad cuando fue derrocado por Sánchez Cerro, ¿sí? Justamente, y él ya trató de evadirse, de irse al extranjero, pero sin embargo fue apresado y fue justamente sentenciado y muere justamente, ¿no? Quedando condena. Desde ahí Ujú. hacia adelante, las cosas han venido de una manera muy compleja en el sentido de que, si bien es cierto, existe dentro de esa historia de peruana una historia de conflictos, una historia de rivalidades. Y en tanto es así que desde que inicia el Perú, el conflicto entre Bolívar y San Martín, y de ahí se va suscitando en el militarismo peruano, conflicto por el poder. Sin embargo, en estos últimos años, mejor dicho, en los últimos finales del siglo XX y en el siglo XXI, la característica política es que los mandatarios están siendo justamente juzgados y muchos de ellos justamente ya procesados y sentenciados, que es justamente lo que estamos refiriendo con la pregunta. Y dentro de ese marco, si bien es cierto, ¿por qué estos candidatos acaban de esa manera? Era lo que justamente muy bien nos decía su reflexión. Bueno, aquí hay muchas cosas que hay que establecer. Por ejemplo, dentro de un análisis, de una u otra forma particular, psicológico, se podría hablar de que la particularidad de las personas que ha venido aflorando en las últimas décadas, pues ha tornado ya políticamente dentro de un embriaguez de poder, de impunidad, ¿no? Y donde las normas también ayudan para ello, la permisibilidad de las normas que permiten lo que está pasando en nuestro país, allá se ha envuelto en todo un círculo en los cuales justamente esa impunidad se ve replicada. Pero también tendríamos que hacer un análisis sociológico en el sentido de que obedece también justamente a un estadio de corrupción que el país siempre ha estado inmerso. Desde la colonia, con el informe justamente de los marinos Jorge Juan y Ulloa, en donde reportan justamente los primeros indicios de corrupción que se daban en el virreinato. El Perú siempre se caracterizó por ser un país muy rico en minerales,
mucha caja fiscal, pero sin una supervisión adecuada. Y ahí viene justamente el otro tema. Nuestras normas, en este caso, no señalan una supervisión adecuada justamente en los órganos de poder, en los órganos institucionales, lo que permite también este tipo de acciones que justamente colindan con la corrupción. ¿Por qué? Porque las instituciones, por ejemplo, del Estado son elegidas propiamente por los políticos, llámese Contraloría, llámese Tribunal Constitucional, llámese Junta Nacional de Justicia, que son elegidos por el mismo Congreso, Sí, por esa ya política. Y en consecuencia, toda esa herencia de corrupción, como te mencionaba, desde la colonia a la actualidad, que hoy en día es más transparente, sí, me refiero a la información. ¿Por qué? Por las redes sociales, ¿no? Y por la claro, tecnología que ha permitido justamente conocer más estos detalles y por lo tanto el conserje del Congreso, el conserje del Ejecutivo puede filtrar información que ya se hace pública, que antes no pasaba en el momento, ¿no? La tecnología ha permitido este tipo de situaciones, entonces ya podemos ver más casos de actividades dentro de este marco de corrupción. Sin embargo, a esto se suma lo grave, porque la Constitución señala que el presidente de la República es el primer funcionario del Estado, es el que debe dar ejemplo a los ciudadanos de cómo debe ser justamente una gestión, cómo debe ser el inicio de la gestión y la salida de la gestión de una forma transparente. Y yo te mencionaba que las normas lamentablemente son permitidas, porque por ejemplo, no solamente la elección a estos funcionarios que acompañan al Ejecutivo, sino también hay un aspecto importante, que no se ha democratizado, que no se ha establecido correctamente la información pública. Adolecemos de información pública. Y en ese marco justamente nos llevan en cuenta lógicamente los países desarrollados, pero mucho más los países, en este caso, nórdicos, Finlandia, Noruega, en el caso de ellos, por ejemplo, tienen un mecanismo más eficiente con respecto a la información y las normas. Esto es, todo impuesto que ingresa al Estado, perfecto, es comunicado al ciudadano en qué se ha gastado, en qué se ha contribuido. Entonces usted a fin de mes recibe un recibo del Estado en donde señala cómo han sido los gastos de sus impuestos que usted ha tenido. Lógicamente que ellos, los impuestos de ellos son muy altos, pero está reflejado porque sus normas controlan. Sus normas justamente especifican cómo debe actuar y en la manera de lo posible también sancionan y reprimen los actos indebidos. Pero eso no lo claro, tenemos. No hay un sí, control del gasto público a manera que la participación ciudadana justamente pueda tener ese conocimiento. En ese sentido, si no hay ese control, si no hay esa transparencia, justamente vemos que sucede lo que estamos experimentando en el curso del tiempo. Esto es la corrupción. Entonces, eso es importante, ¿no? Y eso es parte de una participación ciudadana, de una incorporación justamente de un modelo de país, y, ¿por qué no?, de la práctica de los valores, ¿no? Importante. claro, Sin embargo, el mensaje que damos es un mensaje de permisibilidad, es un mensaje de la individualidad de las personas, efectivamente, que no se sienten, por lo tanto, con ese tipo de compromiso de política y social, de participar en la vida de política y social, justamente demandando y haciendo respetar sus derechos. Esa falta de información es parte de toda la estructura y la coyuntura por la cual justamente tenemos. Entonces la permisibilidad justamente genera este tipo de mantenimiento de la corrupción, que se sostiene la corrupción. Doctor, entonces, ¿es solo la corrupción el único factor en la cual ha permitido o ha conllevado que los presidentes sean sentenciados, tengan alguna responsabilidad legal? ¿O qué otros factores pudo haber existido para que estos expresidentes sean condenados como tal, ¿no? Bien.
Bueno, en el caso de los gobernantes, justamente con respecto a qué factores podrían haber ya propiciado. Bueno, la corrupción es una de ellas, como lo hemos mencionado, ¿no? Sin embargo, aquí podemos observar que dentro de los elementos que integran esta característica eh, ya criminal es justamente una falta de moral, una falta de valores, una desidia y también, ¿por qué no?, una falta de identidad nacional. La falta de identidad nacional justamente se ve reflejado en una, un tipo de comportamiento desviado justamente que conlleva a la no protección de los intereses nacionales. Entonces aquí podemos establecer estos mecanismos, la falta de identidad nacional, la falta de moral, la falta de valores, y justamente está asociado a la coyuntura que tiene el país. Por ejemplo, ¿no?, si hablamos de una falta de identidad, podemos ver quiénes son los presidentes que nos han representado muchas veces. Si bien es cierto, de la región costera, ¿cierto? Muchas veces, en donde se vive un mecanismo cosmopolita, de espalda a la sierra y a la selva. Ya. No se integra justamente el país hacia una sola identidad. Y esto también genera justamente una exclusión en el gobierno hacia los sectores rurales, y los sectores de las comunidades y los sectores que representan justamente la cultura del Perú. Al ser centralista nuestro país, también ser centralista porque la regionalización no solucionó el problema de descentralización, todavía se mantiene un centralismo. Entonces, esa falta de identidad ha generado que nuestro país, por ejemplo, tenga mandatarios que vivan a espalda de la realidad. Y justamente dentro de esas circunstancias, sus políticas de gobierno son cortoplacistas y son más asociados al ámbito costero. Y justamente manteniendo el centralismo limeño en el Perú desde hace mucho tiempo. Estos aspectos asociados justamente también a la carencia de valores, al fomento de esta identidad y la moral. Por ejemplo, hemos mencionado que los últimos presidentes, por ejemplo, de finales del siglo XX al siglo XXI, se encuentran justamente con ascendencia extranjera y algunos inclusive con dudosa nacionalidad, ¿no?, y otros con doble nacionalidad. Sí. Entonces, esa característica justamente refleja en su accionar ya políticas, por ejemplo, que no favorecen al desarrollo del Estado peruano, como se ha visto en situaciones. Entonces, esa particularidad ha usado al individualismo social, esto es, el individuo se ha saturado de su ente colectivo, de su solidaridad comunitaria, y por lo tanto ha generado un egoísmo, una particularidad, por lo tanto un arribismo, y que ha permitido justamente que solamente piense en su persona y en un grupo determinado, lo que ha generado esa exclusión. Sin embargo, si queremos asociar, como bien mencioné, características con el actual que han tenido con respecto a los mecanismos de corrupción que lo han llevado justamente a la prisión, podríamos mencionar que es una característica que se viene dando en una falta de compromiso social, en una falta de que los partidos políticos han prácticamente reflejan un aspecto informal, diría yo, de la política. Es una asociación informal y privada. ¿Por qué? Porque están fundadas para, se han fundado los partidos últimamente para saciar sus propios intereses. Y ya dejan de lado justamente las características propiamente naturales de una organización política. Esto es ideología, compromiso social, identidad, la solidaridad y la ciudadanía. La participación de la política es
por eso que también vamos a ver el incremento de organizaciones políticas existentes. Un aspecto importante de todo ello es la moral y los valores, ¿no? Que son justamente aspectos que deben de fomentarse dentro de un marco de sustento ciudadano, ¿no? Porque vemos que de ahí se representan justamente las ciudadanas y el propio ciudadano. El concepto ciudadano es el cumplimiento de deberes y derechos que no se hubiera reflejado justamente en el accionar de la política. Entonces, diríamos que otros elementos que acompañan este tipo de comportamiento es esa falta de compromiso, esa falta de identidad por el país, ¿no? Por lo tanto, tener esta situación. Sí, doctor. Eh, Uno de los ejemplos que se han dado, y no solamente ha sido la única persona, ¿no? Hemos escuchado frases distintas, ¿no? Hasta incluso ex mandatarias, ¿no? Perdón, ex primeras damas, perdón, en la cual habían dado algún tipo de frase como es tan difícil poder caminar derecho, ¿no? Y qué tanto nosotros podemos reflexionar ese tipo de frases que sin embargo durante su periodo eh, y terminando el periodo, parece ser que lo que ellos transmitían en palabras no se demostraban bajo sus actos, ¿no? Eso es una de las tantas reflexiones que podamos tener nosotros como sociedad para ver qué tipo de personas están ingresando al gobierno, al Estado peruano, y con qué nos deja, ¿no? Con qué nos deja, con qué perspicacia nos puede dejar en permitir creer en que una persona sí realmente va a poder hacer las buenas obras o las buenas conductas, los buenos gobiernos que tantos peruanos podamos esperar, ¿no? Que podamos estar esperanzados. Bien, Ricardo, fíjate, aquí encontramos un doble discurso y una doble moral. Es una característica lamentable, pero es parte de las características sociales que se han venido dando en la política. Este doble discurso representa cómo el candidato, cómo la figura pública, cómo el político justamente buscan que lo vean externamente con respecto a la forma que es en realidad, ¿no? Entonces, da un discurso para quienes lo escuchan, pero actúa de manera diferente. Entonces, no lo demuestra con sus acciones y con su práctica. Esta característica de doble discurso justamente está asociada con respecto a las actividades ya políticas desde siempre, ¿no? Siempre el político ha tenido un doble discurso. Pero lo grave de ello es que este doble discurso esté plagado con acciones contrarias a la ley, como justamente ha ocurrido este último mes, con respecto a las frases de la persona que se ha indicado. Y eso justamente nos permite conocer más cómo la política se ha venido dando de una forma mucho más ineficiente, cómo la política se ha venido dando de una forma de descrédito en que la ciudadanía ya prácticamente genera una desidia en la participación de política. Y eso ya lo venimos experimentando hace algunas décadas. Las personas no quieren participar en política. Pero, sin embargo, encontramos una gran cantidad de organizaciones políticas. Lo que podríamos establecer es que justamente los políticos deban de saber llegar a la población, deban de generar este tipo de credibilidad. ¿Desde qué marco? Por ejemplo, generalmente para candidatear o para ser un personaje político, por lo general, debe de medirse por acción. Esto es, por ejemplo, dentro del ámbito, por ejemplo, educativo, la persona debe demostrar desde el colegio, desde la escuela, por ejemplo, el servicio público.
he sido voluntario, por ejemplo, de una organización civil. Esto es, que ha trabajado a honores por, por su comunidad. Que ha sido, por ejemplo, una persona que ha hecho un mérito por la sociedad o ha ganado un premio en solidaridad, se ve justamente que esa persona tiene una vocación de servicio y sobre todo tiene una conducta intachable. Eso no reclamamos para los candidatos ni para los funcionarios públicos, pero eso sí se da en escenarios de otros países, que es muy valorado. Y ahí justamente viene el tema de que nuestros valores no son lo que hoy en día debe reflejar y lo que en antaño sí en parte se comprobaba. Por lo tanto, estas prácticas de reconocimiento social a los jóvenes, a los adultos, va a permitir justamente tener un perfil de qué personas, qué ciudadanos debemos de tener con un ejemplo que se replique y que esto también sea parte de la política. Porque cuando se elige a un político, justamente se le está encargando toda una responsabilidad y deberían ser los que ya practiquen una mayor moralidad, una mayor justamente finalidad de valores. Porque uno de los aspectos importantes es que estos deben de partir de la familia. Y ese es un tema muy fundamental. En la sociología se establece que, por ejemplo, la familia es la primera unidad social y es donde debe gestarse en la socialización los valores, la moral que se va a reproducir en la sociedad. O sea, como familia, la primera unidad social, es la responsable de internalizar los valores y prácticas que deban darse complementariamente con la formación educativa. Y eso tiene que ser medido justamente en la participación del individuo para su sociedad. Durkheim nos decía, por ejemplo, cuando mayor integración tiene la persona en la sociedad, mayor solidaridad va a tener, mayor compromiso con ella y por lo tanto mayor identidad con ella. Eso no lo practicamos, eso no se realiza. Antiguamente al menos se daba ciertos créditos a las personas que fomentaban la participación social, participaban en premios, en organizaciones de voluntarios, que dan justamente un mayor crédito a los valores y a la moral. Así es, recuerdo. Nosotros, bajo ese punto de vista, bajo ese esquema, nos estamos dando cuenta que tan importantes son la cultura de valores, ¿no? Como usted bien dice, desde la familia como la primera unidad de la sociedad, que estén implicados también a nivel de las escuelas, escuelas básicas, superiores, fortaleciendo en cada una de estas instituciones, ¿no? Pero en cuanto a... recae una pregunta en lo siguiente, ¿no? Quienes han sido parte del gobierno, quienes han entrado, han sido presidentes, eh, han tenido alguna profesión de por medio, ¿no? Como por ejemplo, eh, han habido ingenieros dentro de la presidencia, economista, ¿no? Dentro de la presidencia, abogado. Entonces, ¿qué, qué desenlace podría generarse, ¿no? Es realmente hay una falta de responsabilidad a nivel de educación, es la educación la que no está tratando de fortalecer a las personas, o en el Perú, ¿qué, qué debilidad está pasando con, con la educación para que de repente estos valores no sean fortalecidos, ¿no? Porque deja mucho que sospechar que de repente no es la profesión la que te va a permitir o la que te va a decir, no, no hagas esto, ¿no? O sea, no es la profesión. Puede entrar un presidente sin ninguna profesión y quizás pueda tener mejores conductas que personas que sí puedan tener alguna profesión, ¿no? ¿Qué desenlace te puede generar a raíz de todo, de lo que le estoy comentando, doctor? Porque sí es una gran preocupación, ¿no? Claro. Entiendo tu pregunta y la preocupación justamente con respecto a la formación académica profesional, ¿no? Tengo más de 25 años de docente universitario en distintas disciplinas, tanto en el ámbito
lógico con el ámbito jurídico, justamente mencionamos lo siguiente. Los valores son importantes porque justamente estos valores van a permitir que la práctica profesional sea dada en base a resultados y en base a la solidaridad y a la ayuda que debe de brindar como profesional. Esto es, en la currícula educativa, en la formación justamente, los cursos básicos y generales están asociados a ellos, asociados justamente, por ejemplo, el curso de ética, el curso de responsabilidad social, están asociados justamente a sensibilizar, inclusive el curso de realidad nacional, que era el curso que se llevaba justamente anteriormente, permitían justamente fortalecer, motivar y justamente mencionar que los valores dentro de la profesión es una práctica constante a la ética profesional. Esto es, estos valores estaban asociados muchas veces, como debe ser, estaban asociados a la vocación del profesional. Sin embargo, con los cambios educativos en la educación superior, ha dejado de lado un poco la vocación profesional y en ese marco justamente también los valores dentro de la currícula establecida. Por lo tanto, muchas veces esto también tiene mucho que ver con la individualidad de las nuevas generaciones, de los ciudadanos. Y este tema de la individualidad podríamos mencionarlo de la siguiente forma para que se pueda entender. En las sociedades generalmente se establece que el desarrollo de una nueva sociedad y la convivencia adecuada a una sociedad, esto representa justamente una interacción constante entre los individuos. La interacción constante va a permitir justamente una mayor participación para una organización fortalecida y eficiente. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos en los últimos años, en las últimas décadas, de unas sociedades integradas a unas sociedades fracturadas o desintegradas, donde existe una mayor individualidad? Entonces, esa mayor individualidad se refleja justamente en el yoísmo, como dicen. Esto es, toda la persona le interesa solamente el propio individuo, se interesa a él, solo para él, dejándose de lado justamente la responsabilidad social y la integración y la solidaridad con los demás. ¿Esto a qué conlleva? Es producto de los cambios también que están venido dando, pero de una forma que no se ha podido conducir adecuadamente. ¿A qué conlleva? A que el individuo justamente sea más egoísta, a que el individuo sea justamente una persona que solamente piensa en él y no le interese lo demás, y inclusive no le interese justamente qué consecuencias va a tener sus actos para con la sociedad. Lo que está generando esto es justamente una demanda de una celeridad en el éxito de las personas. Entonces, la sociedad en general le menciona que los individuos tienen que ser exitosos, buenos ciudadanos. Sin embargo, esta individualidad del éxito ha generado lo que desde Freud mencionaba. Y a él justamente existe una materialidad del bienestar. Esto quiere decir que ahora todo se mide en lo económico, en lo material que puedas obtener, dejándose de lado las emociones, los sentimientos, la reciprocidad. La persona está contenta con lo poco que puede lograr, a pesar que otra persona no tenga nada. Esta práctica de la individualidad ha generado justamente este tipo de exacerbación, este tipo de práctica profesional que justamente se ve, que en este caso, a quien demanda un servicio como un cliente, más no como una persona. Y eso lo podemos ver en la práctica cotidiana. La persona ve justamente a los demás, el profesional ve a un cliente y no ve a una persona. Y en ese marco justamente lo que busca es la compensación, más no la eficacia y la eficiencia en el servicio. Este tipo de exacerbación justamente ha venido acompañado justamente de una práctica, de una mala práctica profesional en parte. No vamos a mencionar en todo, sino en parte y en diversas profesiones.
Y, y dentro de ese contexto se traslada justamente a la práctica política, ¿perfecto? Porque aquellos que tienen esa mayor individualidad, ese egoísmo, esa particularidad y ese afán desmedido justamente por lo material, lo va a plasmar en la política para beneficiar, sin importar el prójimo, como lo venimos dando, como las normas que aprueba el Congreso cuando señala, por ejemplo, seguros ya privados para sus familiares a costa de que la población tiene un mal servicio de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos tipos de doble discurso generan justamente esa práctica. Y eso viene desde la formación profesional también. Así es, Ricardo. Claro que sí, doctor. Doctor, de repente no quiero tratar de cambiar de tema, pero se nos viene las elecciones 2026, ¿no? Estamos viendo quién va a entrar, quién nos va a representar ahora en estas nuevas elecciones. Pero un panorama que nunca antes se ha visto, doctor, es que en la cantidad, es el número de candidatos que van a participar y que obviamente eso de mi bajo punto personal me puede generar confusión, ¿no? Porque son 40 candidatos en la cual tendría que yo estudiarlos, ¿no? Bajo este enfoque, doctor, ¿qué percepción tiene usted sobre la cantidad, el número de candidatos que puedan participar? Son 40 candidatos y que obviamente la población, la sociedad, duro de que les vaya a estudiar, vaya a leer el plan de propuesta, el plan de gobierno de cada uno, ¿no? ¿Qué impacto le ha generado eso a usted de la participación de estos candidatos? Preocupante, pero también no me sorprende en el sentido de que esto obedece, por ejemplo, ¿no? A una fractura de nuestro país. El número de candidatos no es otra cosa que confirmar la fractura que tiene nuestro país. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, el país no solamente es pluricultural, sino que existe una serie de conflictos internos subsistentes desde la colonia. Acuérdate que cuando llegó Pizarro, quienes ayudaron a Pizarro, la propia población, porque estaba en contra del monarca, lógicamente que nunca no era un santo porque había conquistado su tierra, pero fue eso se valió Pizarro para justamente para vencer al Inca. Sin embargo, llegó Pizarro, la población siguió dividida porque indudablemente Pizarro lo que ofreció no les cumplió, sabemos todo eso, y esas heridas de fraccionamiento multicultural, como es un país con diversidad cultural, diversidad de poblaciones, idiomas, se ha mantenido hasta hoy. Si usted revisa, como me imagino que lo ha hecho, páginas justamente de la Secretaría del Pueblo, del Ministerio de la Presidencia sobre conflictos sociales, vamos a encontrar más de 400 conflictos solamente registrados. Pero no solamente es eso, usted va a cualquier lugar de la jurisdicción, vamos a encontrar que una comunidad A, por ejemplo, está en conflicto con una comunidad B, por territorio, perfecto, en primer lugar, también justamente por situaciones ancestrales ya comunitarias. Es muy común que cuando usted visita una comunidad, un lugar en la zona rural o en la selva, exista un conflicto entre las poblaciones, o son conflictos ancestrales. Estos conflictos justamente reflejan una radiografía de cómo es la sociedad. No se ha solucionado en parte esos conflictos. Y este es un ejemplo mayor a lo que quiero mencionar fue la norma de la descentralización, cuando justamente se planteó la creación de 12 regiones en el año 89, al término del primer mandato del presidente García, y el presidente Fujimori en el año 91, se trató de implementar las 12 regiones y los 25 departamentos se pronunciaron y estaban en contra de las 12 regiones. ¿Por qué? Porque tenían que compartir e interactuar un departamento con otro. Inclusive en algunos casos hasta ya 3 departamentos se iban a juntar para formar una región. Y se hizo un plebiscito, se hizo una consulta donde ganó el no. La gente no quiso actuar
no quiso ser parte de una región, ganó el no, que es lo que es Fujimori, lo más sencillo, dijo entonces, que quedan los 25 departamentos, 24 departamentos y la provincia constitucional como región. Y ahí tenemos hasta ahora las 25 regiones sin un estudio previo de cómo debería haber favorecido. Porque al final lo ideal de esa descentralización era para que Lima no sea el centro todavía, pero eso ha fracasado. Pero lo que quiero llegar es a lo que mencionábamos. Al rechazar la racionalización, la población misma evidencia esa fractura que tenemos, esa divergencia, ese conflicto que existe entre las comunidades con los demás. Y me parece que prueba de esta fractura, de este conflicto, también se está generando en el número de candidatos que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno tiene una propuesta diferente, cada uno tiene un antídoto diferente, y cada uno refleja justamente también una fractura ya política. Y el doble discurso es esa fractura ya política, tratar de decir, yo tengo el antídoto con respecto a los otros. Sin embargo, lo preocupante aquí es justamente que esa fractura ya política está haciendo más daño al sistema, porque si tú te pones a pensar de los últimos candidatos, las últimas agrupaciones políticas, nunca han presentado un plan de gobierno a corto. ¿A qué me refiero? Un plan de gobierno que comience a corto plazo y a mediano plazo un desarrollo de país. Lo único que generalmente influye en los planes de gobierno son la poca infraestructura que pueden dar al país, pero no un modelo de país. Nadie planifica una ciudad, nadie planifica un modelo educativo. Tenemos un modelo privado diferente en la educación básica regular, un modelo educativo nacional distinto. ¿A qué conlleva estos modelos? A que algunos tengan más herramientas que otros. Esto es a una exclusión social. Un modelo educativo que no fomenta la tecnología, que no premia los inventos, un modelo educativo que no se preocupa de lo siguiente. Por ejemplo, tenemos tantos psicólogos en las escuelas nacionales, no hacen una evaluación de inteligencia, ni en los hospitales, ni en las instituciones educativas para medir cuál es el intelecto de los jóvenes o de los niños que puedan ser justamente rescatados hacia un modelo educativo eficiente como un potencial para el desarrollo de futuros inventores, futuros innovadores. No lo tenemos. Dentro de los planes de gobierno no están, ni siquiera lo han pensado. Entonces, los partidos políticos, los 43 candidatos que hasta el momento están presentados, justamente obedecen esta fractura política, esta fractura de la nación, es una radiografía de lo que pasa en nuestro país. Estamos en desacuerdo con todo, aprovechando esta individualidad y desidia de la población, que está en contra de las agrupaciones políticas o que actuar. Sin embargo, es preocupante porque este número de candidatos nos dice que nuestro país sigue en la inmadurez de dejar sus diferencias y proyectar una unión y un fortalecimiento hacia un desarrollo. Lo que nos están enseñando esta radiografía es que va a ser difícil poner la primera piedra para un desarrollo cuando tenemos este desacuerdo entre diversos candidatos y diversas agrupaciones, que a fin de cuentas es un reflejo, como le mencionaba un instante, de una informalidad ya política en el sentido que busca resolver sus propios problemas a espaldas de la población. Esto es, sin plantear una realidad tal como la estamos mencionando. Las actividades que se programan, los planes de gobierno muchas veces no reflejan la realidad y el sentir de la población. Y en eso justamente podemos darnos cuenta, cuando hablábamos también de la descentralización, que todavía nuestro país, Lima sigue siendo el centro y la polarización con respecto a que todo se da en la ciudad y todavía la migración sigue llegando a la costa y a la ciudad. Entonces no están resueltos este tipo de dificultades. Esta radiografía lamentablemente de tantos candidatos pues,
nos hace pensar que todavía estamos muy adolescentes, somos muy inmaduros con respecto a una política saludable que plantee planes serios y un modelo de país a corto plazo para fomentar un desarrollo y una mayor inclusión social, que también es justamente lo que se demanda. Teniendo tanto dinero, tantas riquezas, el Perú todavía sigue con una exclusión muy grande y una poca participación justamente de los talentos en el país. Así es el camino. Una reflexión, doctor, que se me viene es que eh, conforme va viniendo las nuevas elecciones, vamos teniendo más candidatos, ¿no? Porque es sin duda que uno, aparte de los derechos fundamentales, es que uno eh, tiene el derecho de ser elegido, ¿cierto? Pero no sé si es tema de la Constitución, pero conforme pasen las elecciones, cada vez va aumentando más, ¿no? Bajo esta perspectiva, doctor, me da la sospecha que el próximo elecciones, ¿no? Estamos hablando ya de 2020, 31 incluso, eh, no va, no pueda tener 43, sino puede tener hasta más, ¿no? Puedan tener más. Es probable. Eh, ¿Bajo qué criterio se puede revertir, doctor? De repente, a un momento se puede revertir este panorama de incremento y realmente puedan coalicionar las personas, los candidatos, para que aminoren esta cantidad de postulaciones. ¿Usted cómo lo ve este panorama? Este contexto justamente de candidatos a un futuro puede implementarse sí, si las condiciones se mantienen. Sin embargo, sería importante que hubiera un candidato y una propuesta en donde, como mencionábamos en un inicio, generaría cierto orden en el país, ya transparentando las cuentas del Estado, haciendo organismos más fortalecidos, instituciones más fortalecidas que obedezcan justamente a un servicio de la ciudadanía, que empiecen por poner las primeras piedras en desarrollo y que tengan una idea de modelo de país hacia dónde vamos. Yo creo que los candidatos van a ser menores, disminuidos, que van a optar por una alianza mayor para las siguientes elecciones. Pero si no se empieza por justamente tener estos cambios normativos, dándonos unas instituciones más fortalecidas, con mayor participación de la sociedad civil y un mejor manejo de las cartas del Estado, vamos a encontrar que posiblemente se replique lo que estamos mencionando. Hay que tener en cuenta que las últimas elecciones tuvieron cerca de 23 candidatos y esto va en aumento, se va incrementando. Sin embargo, pienso que no se trata tanto de que si el jurado nacional admite cierto número de candidatos, sino más que todo es un reflejo de lo que sucede en la sociedad, un reflejo de lo que sucede en el individualismo político, en las diferencias que existen en las fracturas de la sociedad misma, justamente ha generado esta participación diversa de candidatos. Claro. La ciudadanía tampoco la ciudadanía se viene justamente identificando con una propuesta de modelo de país. Pero es importante que se dé un modelo de país para que esto justamente pueda dar paso generalmente a que los candidatos sigan un modelo definido. Pero no vemos que justamente se planteen estas alternativas. Y por lo Ujú. tanto, más esta apertura obedece a que los individuos se organicen con la finalidad pues, de un individualismo mayor y que las propuestas sean justamente cortoplacistas, ¿no? Porque las propuestas cortoplacistas solamente mencionan en un poco de infraestructura, pero más no en el bienestar de la colectividad, que es lo que justamente se busca, el bienestar de la colectividad. Sí, doctor. Doctor, quiero agradecerle por
por haber permitido tener este espacio de conversar sobre las coyunturas, sobre las problemáticas que estarían sucediendo, ¿no? Y que muchas veces se nos quedan la dura, ¿no? Entonces, qué mejor que usted nos pueda ampliar el panorama y algunas reflexiones como ciudadano. Me toma muy en cuenta el tema de que hay que fomentar cultura de valores, ¿no? Como para fortalecer, no solamente como persona, ¿no? Sino como para fortalecer en grupo y eso también fortalecer las instituciones. Doctor, le agradezco muchísimo y que en algún momento de repente podamos explayarnos en otros temas que nos podamos ver en esta situación que estamos pasando y que obviamente podamos contar con usted. Muchísimas gracias, doctor. Con gusto, Ricardo. Nuevamente mis saludos y agradecimiento y también a